Un juego de rol donde podrás explorar los rincones más oscuros del universo. Vamos a luchar por cada tesoro que desde Natexlan. Hola amigos, bárbaros todos, bienvenidos una vez más a The Barbarian Thumb, tu canal en español de juegos print and play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Más allá de la puerta de Urano, un juego de rol de ciencia ficción en el cual vamos a poder conocer el lado más oscuro de la exploración espacial. ¿Quieres ver de qué va esto? Pues vamos a ello. Pero primero los créditos respectivos. Más allá de la puerta de Urano viene por obra y gracia de Pedro Manuel Vivo Muñoz, quien tuvo la amabilidad de mandarme su nuevo juego de rol. Así que vamos a ver un poco de qué se trata. Vamos primero con el contexto del juego, y es que en el futuro la humanidad ha colonizado ya todos los planetas del sistema solar, pero lo que viene a cambiar las reglas del juego es que se encuentra un objeto enorme en la órbita de Urano, y este objeto enorme resulta ser una especie de disco gigante, el cual funciona como un portal para otras regiones. ¿Quién construyó esto? A priori no se sabe, ya después un poco lo vamos a saber, pero esto viene, como digo, a cambiar las reglas del juego porque nuevas áreas han sido descubiertas para la explotación de los humanos. Entonces, dentro de estos planetas que se van a encontrar hay cosas como, por ejemplo, la raza de los Eldorei, que son una especie de criaturas medias reptiloides que están por acá. Entonces la raza humana hace un exterminio casi completo de estos seres, pero esto de alguna forma no le gusta a una especie de liga intergaláctica alienígena. Entonces ahí se arma pues todo el problema. Aquí vamos a tener un glosario bastante específico de planetas, de razas y cosas para nosotros poder ir creando nuestra aventura y nuestro universo. Entonces aquí vamos a tener un glosario de planetas para poder enmarcar nuestras aventuras. Están divididos en grupos, también acá están sus cuadrantes. Entonces primero vamos a tener, por ejemplo, los mundos interiores. Tenemos mundos como por ejemplo Bastión, que es un mundo en el cual todo es de metal, incluso las formas de vida. Tenemos Scimitar, que es un planeta volcánico y súper agreste. Tenemos también Eogwal, tenemos Gorlek Ring y tenemos cada uno de ellos con sus propias explicaciones. Acá lo interesante es que cada uno de ellos tiene también sus características que los hace completamente diferentes, y también la ecología es también muy pero muy diversa. También tenemos los mundos exteriores, que vendrían a ser como un glosario de mundos periféricos. Tenemos a Helion, tenemos a Geotar, Ternox, Lobo y muchos más. Cada uno de ellos también con una explicación bastante breve de qué es lo que puedes encontrar. Y finalmente también los sistemas de la coalición, donde vamos a encontrar a las formas de vida alienígenas que están completamente en contra de la raza humana. Entonces nuestros enemigos o nuestros mayores retos van a venir justamente de estos planetas, de planetas como por ejemplo Labyrinth, Tormento, Fitar, el Anillo Consular, Bravo, Ciclón y muchos más. Me gusta porque aquí vamos a conocer algunos planetas que son más tecnológicos que otros y otros que obviamente son más peligrosos y también más agrestes que otros. Pero aquí tenemos un listado bastante amplio de planetas para nosotros poder enmarcar o poder crear nuestra aventura intergaláctica. Y finalmente, las facciones más importantes que vamos a encontrar en el juego. Aquí tenemos el listado de las facciones implicadas en el juego, entre humanas y alienígenas, por supuesto. Entonces tenemos, como un ejemplo, tenemos al Imperio de Terra Primus, que esto representa la parte más voraz e irresponsable de la humanidad, que van a arrasar con lo que sea con tal de obtener los recursos que necesiten. Tenemos la Unión de Colonias Humanas, que esto representa a un grupo humano que busca más la paz, el diálogo y la estabilidad pues con otros seres alienígenas o con otras razas que vamos a ir encontrando. En contraparte también tenemos a la Coalición de Teros, que igualmente representa una liga alienígena de protección de sus especies y también siempre busca evadir el conflicto de preferencia, pero si es que pues son atacados ellos van a responder. Y también tenemos también a grupos más extremistas como los Tecrones Obscuros. Aquí son descritos como racistas, totalitarios y radicales. Entonces esta es la parte más radical de los Tecrones. Tenemos también a los gremios, también van a haber obviamente implicados gremios económicos, uniones comerciales más de tipo corporativos, y por supuesto también tenemos al cartel, que esto engloba a todas las mafias que se dedican pues a todo tipo de cosas ilícitas, incluyendo por supuesto pues el intercambio de estupefacientes. Tenemos a los mutantes, que son salvajes por naturaleza y solo buscan destruir. Tenemos corporaciones locales, nuevamente facciones con un estilo o un corte más corporativista, y tenemos también a los bárbaros del borde exterior, que son algo así como una especie de vikingos pero del espacio. En cuanto al sistema, va a funcionar con el dado de
20 caras. Entonces nosotros cada vez que queramos pasar un chequeo vamos a sumar nuestro atributo a lo que nos salga un dado de 20 lados, le vamos a sumar el número y también le vamos a sumar si es que tuviéramos algún tipo de modificador. Entonces si eso es igual o superior a alguno de los niveles de dificultad, nosotros vamos a tener éxito en esa lanzada. Para lo que vendrían a ser ventaja o desventaja, en el caso por ejemplo de que nosotros tuviéramos una ventaja, vamos a lanzar 2 dados y vamos a sumarle el valor del mayor, en este caso 8. Si fuera una desventaja, sumaríamos el menor, que en este caso sería 3. Lo mismo también funciona para tiradas enfrentadas. Por ejemplo, estamos haciendo una prueba de fuerza contra fuerza, así que sumaríamos el atributo fuerza nuestro con el dado, lo que saquemos en un dado, y el atributo fuerza de nuestro opositor con lo que le salga en su dado. Quien tenga el número mayor gana. Entonces aquí las reglas son bastante sencillas en cuanto a los chequeos. También vamos a poder sacar críticos como pifias, es decir, si nosotros a la hora de lanzar el dado nos sale el número 20, en un dado de 20 lados obviamente, vamos a tener pues un efecto positivo que nos va a ayudar. Acá tenemos también un listado de efectos, podríamos aplicar el que más tenga que ver con el contexto, pero si por otro lado nosotros al lanzar el dado sacamos un 1, tenemos una pifia y también vamos a tener un efecto narrativo, obviamente, que nos va a complicar las cosas. En cuanto a las reglas de combate, también son bastante sencillas y directas. Cada uno de nosotros va a lanzar un dado para ver quién ataca primero, es decir, para ver la iniciativa. Pongámonos que mi dado sea el negro con letras blancas y el dado del enemigo sea el negro con letras rojas. Entonces cada uno de ellos va a lanzar un dado y le va a sumar su valor de destreza. En este caso yo he sacado un 10, imaginémonos que mi destreza es 3, entonces tendría un 13. Versus el enemigo que ha sacado un 3, e imaginémonos que la destreza de este enemigo también es un 3. Entonces yo tengo un número mayor, por lo tanto yo ataco primero. Para ver cómo funciona el ataque, yo voy a lanzar un dado de 20 caras y el número que salga le voy a sumar el atributo que esté, pues, que tenga que ver en esta forma de combate. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando un arma cuerpo a cuerpo, una especie de vara eléctrica o algo así, sumaría pues el valor de fuerza. Si este número iguala o supera a la defensa del enemigo, yo estaría pasando a hacerle daño. Entonces cada una de las armas también tiene una diferente cantidad de daño. Por ejemplo, esa arma de cuerpo a cuerpo que yo estoy utilizando maneja un D6 de daño, así que yo lanzaría el dado para ver cuánto daño le hago, y a este número también yo le sumaría el modificador de el atributo, en este caso también el atributo fuerza, y ese sería el daño que yo le estoy haciendo al enemigo. Pero tengo que tomar en cuenta que el enemigo podría estar utilizando algún tipo de armadura que haga pues disminuir esos puntos de daño. Cada uno de los turnos los implicados pueden aplicar 2 acciones. Entonces yo a la hora de luchar podría también aplicar alguna o gastar alguna de las acciones en una maniobra defensiva, que por ejemplo podríamos tratar de parar, bloquear, esquivar o incluso también huir del combate. Entonces esto hace también que el combate sea pues un poco más estratégico, y también vamos a tener tanto pifias como críticos a la hora de luchar, porque por ejemplo yo lanzo mi dado y me sale un número 1 que vendría a ser una pifia, y aquí también tendría que lanzar en esta tabla para ver cuál es el efecto negativo. O sea, me podría por ejemplo caer el arma, me podría golpear a mí mismo haciéndome daño y así. Igualmente también vamos a tener críticos, es decir, a la hora de lanzar el dado, si sacamos el número 20, podríamos lanzar en esta tabla para ver cuál va a ser el efecto positivo, como por ejemplo podríamos darle un golpe devastador al enemigo, o podríamos también hacer un ataque a una parte vital que acabamos con el enemigo a buenas y a primeras. Y también como regla opcional podríamos también aplicar esta regla o esta tabla, perdón, de localizaciones del golpe. Entonces nosotros lanzamos un ataque cualquiera, lanzamos el dado, nos ha salido un 15, entonces sabemos que este ataque le ha dado en uno de los brazos, y así también lo podríamos aplicar, pero si no queremos complicarnos mucho con el combate lo podríamos también obviar. Tenemos también la parte de combate de vehículos. Aquí los chequeos también son bastante parecidos a los chequeos cuando estamos combatiendo uno a uno con un enemigo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos manejando una tanqueta. En este caso, por ejemplo, estamos jugando con 2 jugadores. Entonces nosotros, a la hora de ser el artillero, es decir, el que está lanzando o el que está en el arma de la parte superior, para poder ver si le hacemos o no le hacemos daño al enemigo, podríamos hacer chequeos utilizando el atributo Zen, el atributo sentido. Mientras que el que está manejando el tanque podría hacer chequeos para ver si es que la maniobra es efectiva utilizando el atributo de destreza. Tenemos también una tabla de críticos a la hora de hacerle daño al fuselaje del enemigo. Por ejemplo, nosotros sacáramos un 10 a la hora de que el artillero esté tratando de destruir al vehículo contrario, y tendríamos que, y si sale un 20, tenemos un crítico, entonces tendríamos que lanzar un dado en esta tabla para ver cuál es ese daño crítico que le estamos haciendo. Por ejemplo, imaginémonos que nuevamente tiremos el dado y saquemos un 20, entonces en esta tabla. Entonces el impacto da justamente a la fuente de energía del vehículo contrario, y ese vehículo va a explotar a menos que salga bien parado de una tirada de inteligencia con un nivel de dificultad alto.
Creación de personaje. Aquí tenemos todas las tablas necesarias para crear a nuestro o nuestros personajes en juego. Entonces primero tenemos la tabla de nombres aleatorios, tenemos nombres masculinos, femeninos, apellidos y también nombres alienígenas si es que nosotros decidiéramos jugar con un personaje alienígena. Vamos a tener nuestra tabla de tiradas para ver cuánto va a ser el modificador de atributo con el cual vamos a empezar con cada uno de nuestros atributos. En este caso son fuerza, destreza, resistencia, inteligencia, personalidad y sentidos. Entonces este número va a ir desde el -3, es decir, lo menos hábil posible, hasta el +3 con todos sus puntos intermedios. Entonces acá hay una explicación de cada uno de esos atributos y cómo entran a tallar en cada uno de los chequeos que nosotros vayamos a pasar. Y también tenemos atributos secundarios, que esos se desglosan de los atributos primarios. Tenemos, por ejemplo, vitalidad, puntos de energía, defensa y velocidad. Y por supuesto también puntos de suerte que nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, cambiar tiradas si es que no nos convienen, pero estos son súper limitados, así que hay que cuidarlos como oro. Y tenemos también nuestra tabla de niveles. Nosotros, en la medida que vayamos ganando experiencia, vamos a ir evolucionando nuestro personaje, y con cada evolución o con cada subida de nivel vamos a tener también una ventaja, y eso está en esta tabla. Tenemos también las especies del juego. Nosotros podríamos lanzar un dado para ver de forma random cuál queremos ser, o podríamos elegirla. Cada una de estas especies tiene un atributo principal aumentado por la misma capacidad de la especie, y también tiene alguna habilidad que solo la tienen ellos, es decir, tienen una habilidad propia de cada una de las especies. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Tenemos a los humanos terranos. En este caso, por ejemplo, su atributo per o personalidad va a tener siempre un +1, y su capacidad especial es adaptable, con lo cual puede tirar con ventaja una vez por escena una tirada de atributo que elija. Entonces esta es la habilidad. Cada uno de ellos tiene pues sus habilidades completamente diferentes. Tenemos también, por ejemplo, a los Eldorei. Esta es la raza que fue casi exterminada por los seres humanos, pero por supuesto esta raza también tiene a sus luchadores o sus campeones. Tenemos a los Brutos, que son unos humanoides de 4 brazos, son gigantes y extremadamente fuertes. Tenemos a los Tecrones Obscuros. Aquí yo veo una especie de un pequeño paralelismo con los juegos de rol clásicos. Entonces yo lo veo un poco como a los Elfos Obscuros, pero por supuesto pues también en un ambiente galáctico. Tenemos a los Altos Tecrones, tenemos a los Reticulados, tenemos también a Renegados, a los Ixnicida, que son estas criaturas insectoides, y tenemos también a los Bárbaros del Borde Exterior, que son una especie pues de vikingos del espacio, una especie de vikingos con naves. Tenemos a los Mutantes, que vendrían a ser, tienen un paralelismo obviamente con los orcos. Tenemos a los Glusox y así. Además de la especie de nuestro personaje, también va a tener una profesión, y esa profesión también va a enmarcar si es que otro atributo también se va a ver aumentado, si va a tener alguna especie de especialidad o ventaja, y también con qué equipo inicial va a comenzar. Entonces nuestro personaje, independientemente de la especie, podría también ser un agente de las sombras, un artista, un burócrata, un cazarrecompensas, un cazador, científico, colono, contrabandista, criminal, espía, hacker, puede ser médico, mercader, noble, piloto, soldado, técnico o tripulante. Entonces cada una de ellas también va a alterar los resultados de los atributos del personaje, y le va a dar también un equipo también con cierta ventaja, obviamente, en su campo de acción. También tenemos las capacidades heroicas. Nuestro personaje con nivel 1 va a empezar con una capacidad heroica, pero a medida que vayamos evolucionando vamos a poder ir eligiendo otras. Esas capacidades están entre capacidades físicas, vamos a tener aquí su tabla, entre capacidades mentales, y también vamos a tener maniobras de combate. Cada una de estas maniobras va a tener una dificultad y también va a tener un gasto de energía. Para eso son los puntos de energía del juego. Entonces estas maniobras de combate pueden ser de cuerpo a cuerpo, maniobras de disparo, o también maniobras de pelea con los puños desnudos. También además nuestro personaje va a tener alguna opción de pasado, y eso también va a alterar un poco pues a nuestro personaje. Aquí podríamos lanzar en esta tabla 2 veces. Entonces imaginémonos que nos ha salido que nuestro personaje es un adicto, por lo cual tiene que tomar su sustancia favorita una vez al día al menos. Si no, cada vez que no lo hacemos vamos a sufrir un -2 a las maniobras mentales. Vamos a lanzar 2 veces. Habrían algunas cosas positivas y también habrían algunas cosas entre negativas y positivas para irle dando pues rasgo a nuestro personaje. También tenemos rasgos de personalidad, en el cual vamos a lanzar 2 veces en la tabla de virtud y 2 veces en la tabla de defectos. Entonces nuestro personaje, como rasgo de personalidad, podría ser inconformista y al mismo tiempo altruista, pero como defecto podría ser vago y altivo. Entonces nosotros, cuando entremos en una situación narrativa en la cual entren a tallar estas virtudes, vamos a tener una ventaja, pero si entran a tallar estos defectos vamos a tener pues ahí una desventaja.
Vamos a empezar con un número predeterminado de dinero galáctico, que en este caso son los créditos, y también de raciones. Y a la hora de, cuando ya estamos creando a nuestro personaje, lanzamos un dado para ver si es que nuestro personaje ha nacido con poderes psíquicos. Estos poderes psíquicos, cada uno de ellos tiene su dificultad y también gastan puntos de energía, y aquí está la tabla con todas las habilidades psíquicas que podría o no tener nuestro personaje. Podríamos tener la habilidad de drenar vitalidad a los enemigos, podríamos tener la habilidad de teletransportarnos, telequinesis, telepatía y así. Entonces aquí tenemos también 20 habilidades psíquicas que potencialmente nuestro personaje podría tener. Un capítulo dedicado también al equipo, y es que aquí el equipo está ligado al nivel tecnológico y a su vez el nivel tecnológico está ligado a la era en la cual se encuentra ese planeta. Entonces podríamos encontrar equipos tecnológicos de la era prehistórica, edad de piedra, edad de bronce, medioevo, hasta finalmente pues la época más moderna, que son la época de los viajes en el tiempo. Aquí tenemos nuestra tabla de armas. Esas también, acá sale la era o el nivel tecnológico a la cual pertenecen. Obviamente las más refinadas son las más caras, y cosas como un palo o un garrote van a ser obviamente lo más barato. Entonces tenemos aquí nuestra tabla de armas de cuerpo a cuerpo, tenemos nuestra tabla de armas a distancia, armas pesadas y finalmente explosivos. Lo mismo también con las armaduras. Tenemos desde ropa gruesa hasta armaduras de combate pesadas que van a disminuir lo máximo del daño, pero también van a mermar algunas de nuestras habilidades, como por ejemplo la destreza. Podemos elegir escudos convencionales como también escudos de emergencias, las cuales sí tenemos que recargar porque se les puede acabar la batería. Equipo variado, que se divide en 4 grupos: común, raro, exótico y cosas que solo podemos encontrar en el mercado negro. Tablas de comida, por ejemplo, si nosotros compramos lo más barato, solo podemos encontrar comida de mala calidad. Tenemos que también hacer tiradas para ver si es que no nos enfermamos. Hasta raciones de viaje hidratables, que son las más modernas. Tenemos otros objetos como botiquines, ungüentos, maletín médico y demás. Más tablas de equipo. Aquí tenemos objetos de escalada y allanamiento. Aquí también está la explicación de cada una de ellas. Tenemos también tablas de herramientas varias como picos, sopletes, palancas. Tenemos también tablas de equipo para el aire libre, indispensable cuando nosotros hagamos ya nuestros viajes en un planeta, nuestros viajes a pie o en un vehículo también. Aquí también está la explicación de cada uno de ellos. Y también implantes cibernéticos. Nosotros podríamos también comprar implantes que mejoren nuestras habilidades al mejor estilo steampunk. Incluso tenemos también piernas resorte, lo cual permite dar saltos y hacer aterrizajes a 10 metros. Podremos también comprar drogas y sustancias. También tenemos que tener en cuenta que al mejor estilo de Fallout, esas drogas nos dan algún tipo de ventaja, pero también podríamos quedar adictos de esta droga, y si nosotros no tomamos nuestro chutazo diario, estamos pues en algún tipo de desventaja. Y la parte de robótica, nosotros podremos contratar también robots para que hagan diferentes trabajos. Hay que pagarles a los robots, obviamente. Pueden hacer trabajos de limpieza, carga, transporte y demás. Y también aquí tenemos otros servicios que podrían hacer los androides. Y también podríamos nosotros especular con bienes, podríamos también ser comerciantes, así que aquí también tenemos bienes de comercio estelar, pues con el precio que pueden tener. Y aquí abajo tenemos nuestra tabla de especulación. Vamos a lanzar un dado para ver si es que pues ese bien que nosotros estamos trayendo se ha sobrevalorado o se ha devaluado. También podríamos hacer, además de destruir, de explorar, podemos también ser comerciantes. Tenemos también la parte dedicada a los vehículos de todo tipo, que esto viene desde los más arcaicos hasta lo más moderno. Entonces nosotros vamos a ir lanzando nuestros dados en esas tablas para ir creando nuestro vehículo. Entonces, por ejemplo, lo podemos personalizar con diferentes cosas, como por ejemplo tamaño y maniobrabilidad. Puede ser pequeño, mediano, grande, enorme o titánico. La propulsión, incluso acá lo más básico es propulsión animal. Estamos hablando obviamente de algo bastante pequeño, hasta pues algo que ya funciona a propulsión iónica pesada. Tenemos también, información sobre el combustible que podría tener también este equipo, las armas que podría estar llevando, tanto armas pesadas como también armas más grandes o armas gigantescas. Esto ya viene para cruceros estelares y demás. Tenemos también, si es que nosotros queremos ponerle torretas, si es que queremos elegir el tipo de blindaje que va a tener. Obviamente el blindaje más duro va a ser también más caro. La capacidad que va a tener la cabina, si es que va a tener sensores, módulos especiales, partes de comunicaciones y así. Entonces, si a ti te gusta mucho esta parte de customizar algún vehículo y en especial una nave espacial, esto te va a gustar bastante. Tenemos dispositivos de camuflaje, podemos también lanzar drones, podemos también construir hangares y así. Entonces aquí nosotros también podemos gestionar, no solo nuestra nave, sino me imagino pues que también una pequeña flotilla de naves.
Y también puedes elegir la tripulación que tú quieras que esté en tu vehículo. Y también, además de estos vehículos que tú los puedes crear lanzando tablas, tenemos también vehículos que ya están precreados con esta lista de vehículos generales, que pueden ser motos, una moto TT, un coche pues avanzado, un camión y así. Entonces nosotros aquí tenemos también una lista de vehículos que ya están listos, si es que nosotros pudiéramos tener el precio para comprarlo. Desde vehículos terrestres hasta naves espaciales tanto pequeñas como también pesadas y cargueros gigantes. Tenemos también el capítulo de consejos prácticos para los directores de juego, que son cosas que a priori serían de sentido común, pero siempre es bueno también recordarlo, porque a veces en la medida que nosotros estamos jugando nos olvidamos un poco pues de la esencia de lo que es esto, que es realmente un juego. Entonces nosotros aquí tenemos algunos datos, como por ejemplo que tú puedes modificar o te invita a que modifiques las reglas según te parezca. Si algo te parece muy complicado o momifica un poco la partida, simplemente pues retírala, tú eres libre de hacer lo que quieras. Este manual simplemente es como un inicio para que tú crees tu aventura. Cosas como por ejemplo que tú realmente eres un facilitador, no eres un enemigo del jugador, así que acá tu misión es que todos participen y que todos la pasen bien. Parece raro, pero a veces nosotros nos olvidamos un poco pues de esto cuando jugamos. Aquí tenemos también la estructura de toda buena historia, y es que empieza con una descripción en la cual se nos comenta el mundo en el cual nosotros estamos o cuál es pues el conflicto que va a generar toda la historia. En la segunda parte tenemos el nudo, que es cuando la parte se complica, cuando pues el drama llega a su parte álgida, y finalmente el desenlace, cuando todo se resuelve para bien o para mal. Entonces, si nosotros no tenemos una idea de cómo empezar la aventura, tenemos aquí una tabla de escenas iniciales. Podríamos lanzar el dado, por ejemplo, y todo empieza con un asalto fallido. Entonces aquí tenemos una descripción de qué es lo que podría pasar, pero si nosotros tenemos una mejor idea o algo que nos guste más, vale, la aplicas. Después tenemos también la parte de desarrollo, que es, como dije, cuando la historia llega a un punto álgido y cuando las cosas se complican más para los implicados en la aventura. Y finalmente también tenemos una tabla de desenlaces, que es lo que podría pasar una vez acabada la aventura, tanto pues para bien o para mal. Tenemos también integrada la parte dedicada al juego en solitario, y aquí recomienda que si es que nosotros vamos a jugar completamente solos, que iniciemos con un personaje con nivel 3 para no pues morir a buenas y a primeras. Tenemos también otros consejos de cómo, por ejemplo, obtener información, definir el objetivo de la campaña y así. Y por supuesto nuestras tablas que nos van a ayudar. Tenemos nuestros oráculos de sí o no, acá lo tenemos, en el cual no solo es sí o no, sino también podrían también decantarse o gatillarse algunas condiciones para darle más matiz a esa respuesta. Tenemos nuestras tablas también para ir creando frases que nos den luces para cómo seguir nuestra aventura. Por ejemplo, tenemos nuestra tabla de sustantivos, adjetivos y verbos. Todas son tablas de 100. Por ejemplo, imaginemos que yo saco un módulo en el sustantivo, en el adjetivo saco exacto, un módulo exacto, y en verbos pongo limpiar. Entonces nosotros podríamos empezar como que somos simplemente pues una persona que se dedica a darle mantenimiento a los módulos, y algo tan sencillo termina pues decantando como que nosotros de repente encontramos que los módulos están infectados por una especie de entidad alienígena que se alimenta de los datos, y esto podría dar pie pues a una aventura. Entonces acá las oportunidades que tenemos de crear una historia son infinitas combinando estas tablas. Podríamos también crear nuestras misiones, tanto principales como misiones secundarias, con este generador, que también son con 3 tablas de D20. Entonces, por ejemplo, yo he sacado un 12, 17 y 6. Entonces sería asediar ilegal mar. O sea, tendríamos que asediar a alguien que se está dedicando a alguna actividad ilegal y en el mar. Entonces este podría ser alguna especie de pirata de un mundo alienígena, y nuestra misión sería pues justamente asediar con este pirata que no está permitiendo el intercambio económico entre las colonias. Viendo un poco más en macro, podríamos crear un sector galáctico inicial. Vamos a tener también bastantes tablas para crearlo. Bueno, aquí tenemos nuestras tablas de mundos, tanto interiores, exteriores y coaliciones, pero nosotros también podríamos crear el nuestro. Entonces podríamos, por ejemplo, tenemos nuestra tabla de sistemas, podríamos darle también un estado, cuál es el estado en el cual se encuentra. Podría ser abandonado, podría estar dominado por una alianza intergaláctica, podría estar asediado. Cuáles son las estrellas principales que lo están rodeando, qué cuerpos celestes lo rodean, el tamaño del planeta y así. Entonces nosotros también, si queremos, con esta herramienta no solo podemos jugar con los planetas que ya existen, sino también podemos crear el nuestro.
Podríamos también darle o crear una gravedad, podríamos también ver la atmósfera, cuál es el tipo de terreno predominante de este planeta, la población, si es que hay vida salvaje y también su nivel tecnológico. Entonces aquí tenemos todo para poder crear a nuestro propio planeta, incluso darle un gobierno, darle un nivel también de seguridad, cómo funciona su economía, si es que es una economía dedicada a la agricultura, a la minería, a la refinería. Otros rasgos especiales del planeta, también aquí tenemos nuestra tabla y esta parte me parece súper interesante porque esto tiene un montón de tablas realmente en el cual tú puedes crear o darle forma a tu mundo ideal. Si no te gustan estas reglas, tú puedes aplicar las tuyas o tú puedes crear tu mundo tal como quieras. Entonces aquí en el juego la exploración va a ser en 3 niveles. Por un lado el nivel de viajes estelares que van a ser en naves. El segundo nivel es por tierra, ahí nosotros vamos a utilizar pues una hoja hexagonal y vamos a poder encontrar diferentes cosas viajando por tierra. Y la tercera, es que si nosotros entramos pues a una mazmorra o a un conjunto de ruinas. Entonces si es que nosotros nos estamos moviendo en este nivel estelar, entre viaje y viaje o entre movimiento a sector, vamos a lanzar el dado para ver si es que no encontramos nada o para ver si vamos a ser derivados a la tabla de eventos estelares, a la tabla de encuentros o a la tabla de puntos de interés. Y aquí también tenemos estas tablas, todo de forma muy procedural. Esa tabla nos va a llevar a su vez a otras. Entonces en lo que son de eventos estelares podríamos encontrar una puerta de salto energizada que sí funcione. Podríamos también encontrar un sistema bloqueado y así. Dentro de los encuentros estelares podríamos encontrar flota de cargueros, naves turísticas, pero también podríamos encontrar enemigos que nos quieren obviamente hacernos daño. Y también tenemos nuestra tabla de puntos de interés o cosas fuera de lo común que encontraríamos a la hora de movernos de un sistema a un sistema, como por ejemplo una mega nave abandonada. Entonces si nosotros llegamos a esta nave, ahí podríamos aplicar ya la regla de mazmorreo para explorar qué es lo que estamos encontrando aquí. Entonces esto me lleva un poco pues a las posibilidades que puede tener este juego. Si es que a ti te gustó la película Event Horizon o la nave de la muerte, podrías pues justo meter esa parte acá y esa nave en la cual estás entrando puede ser una nave pues que ha estado en sistemas súper recónditos y de repente el mismo infierno se encuentra dentro de ella. En cuanto a las reglas de viaje en localizaciones, es decir, los viajes que nosotros vamos a hacer por tierra, también vamos a tener nuestras tablas. Dentro de estas tablas podrían pasarnos catástrofes a la hora pues de nosotros movernos de un sitio a otro, como por ejemplo nos podría picar alguna especie de criatura nativa venenosa, o podríamos también tener catástrofes a la hora de nosotros montar un campamento. Tenemos los tipos de terreno en el cual nos vamos a mover utilizando nuestra hoja hexagonal y también diferentes sucesos que, al igual que las reglas anteriores, esas tablas a su vez nos van a enviar a otras tablas. Así que igualmente esta tabla nos va a derivar a eventos, nos va a derivar también a encuentros, tanto con animales como también con criaturas hostiles, y también nos va a encaminar, nos va a llevar a diferentes puntos de interés para ir armando de forma procedural nuestro viaje, pero esta vez por tierra. Si es que nosotros nos encontráramos en nuestro viaje por tierra a un asentamiento, una ciudad o estación, aquí también tenemos las tablas para darle forma. Tenemos el tipo, que puede ser desde un campamento hasta una capital. Obviamente, mientras más grande sea, más población tiene y más oportunidades también tenemos. El nivel de seguridad, los distritos, cuántos distritos tiene este asentamiento. También el tipo de gobierno, si es una anarquía, si es corporativista, democrático, oligárquico y todos los demás. Cuál es el tipo de economía base, si es agricultura, industria. Cuál es el estado, si es que en este momento hay paz o hay disturbios por todos lados. Y rasgos característicos también del asentamiento. Mientras nos movamos por una ciudad, también podríamos tener entre movimiento a un distrito o a otro también algún tipo de evento aleatorio. También aquí tenemos nuestra tabla para ver qué es lo que nosotros encontraríamos. Podríamos encontrarnos, podremos estar en el medio de un tiroteo, podríamos encontrar un coleccionista de artefactos y así. Y también tenemos, por supuesto, combates, porque también van a haber personas que van a ser adversas a nosotros cuando exploremos en las ciudades. Y tenemos también nuestras reglas de mazmorreo. Nosotros aquí también podríamos entrar a ruinas olvidadas para buscar artefactos o lo que ustedes quieran. Entonces vamos a tener también tablas para ver el tamaño, la cantidad de habitaciones, si es que tenemos algún encuentro en alguno de estos sitios, tanto con seres humanos como también con criaturas alienígenas. Si es que estamos entrando en un complejo humano, podríamos lanzar los dados para ver qué es lo que es cada una de las habitaciones. Por ejemplo, entramos a una base abandonada, entramos a la primera habitación y lanzamos el dado, dice una despensa. Aquí podríamos encontrar algún tipo de equipo que nos pueda servir. Lo tenemos tanto para complejos como al costado también lo tenemos para ruinas. Si es que aplica, también tenemos tablas para ver si es que las puertas están abiertas, están cerradas o si tienen algún
tipo de trampa. Tenemos también nuestras tablas para ver los botines, si es que es un botín desde pobre, normal, rico o excelente. Tenemos también tablas de objetos comunes y tablas de objetos valiosos, y también por supuesto nuestras tablas de objetos especiales. También podríamos, si es que encontramos una armadura o armas aleatorias, también tenemos una tabla para ver qué es lo que estamos encontrando aquí. Y finalmente tenemos el capítulo dedicado al bestiario, es decir, criaturas y enemigos. Podríamos utilizar las criaturas que ya están en el libro, pero también podríamos nuevamente crear a la nuestra. Acá podremos elegir o podríamos lanzar el dado. Entonces esta criatura puede ser rápida, resistente, lenta, equilibrada. Depende pues las características que nosotros hayamos sacado en el dado. También tenemos nuestra tabla de tamaño, armas y si tiene pues algún tipo de armadura biológica esta criatura, si es que va a atacar con mordiscos, con zarpas, qué tan letal es, cuál es su cualidad especial y también las capacidades que tiene esta criatura. Puede ser una criatura rastreadora, blindada, experta defensiva, adaptada y muchas posibilidades más. Lo mismo también va a ser para los personajes no jugadores o los PNJ. También tenemos nuestras tablas para crear con sus características, también con sus motivaciones, para poderle dar pues un poco más de salsa a este juego. Como también tenemos una lista de antagonistas humanos que ya está lista con todos sus atributos. Entonces tenemos agentes de la ley. Acá también están los niveles que tiene también cada uno de estos personajes creados. Tenemos un montón. Pero como les dije, también si ustedes gustan pueden crear al suyo propio. Y la parte ya propiamente dicha de las criaturas que ya están pues precreadas, que tenemos pues desde criaturas enjambre que atacan, criaturas pequeñas que atacan pues por su volumen o por cantidad. Tenemos criaturas un poco más grandes, depredadores ya mayores, hasta también tenemos depredadores ya gigantescos. También tenemos nuestra tabla de alienígenas con cada una de las razas que vamos a encontrar en el juego y también con cada uno de los atributos que va a tener cada uno de ellos. Y también vamos a tener dos aventuras que ya están creadas para poder entrar en materia de forma bastante rápida. Tenemos la primera aventura que se llama En la tumba y tenemos otra aventura llamada El romance prohibido en Jotar. Entonces, si es que nosotros estamos jugando en solitario, esta parte no la debemos leer porque aquí se nos van a spoilear algunas cosas que vamos a encontrar más adelante, pero en la medida que vayamos avanzando en la historia, si es que sobrevivimos, vamos a saber un poco más de qué va. Entonces también estas historias también tienen tablas intermedias para poder pues ir avanzando primero de forma libre y también en otra forma también procedural con tablas, y también están divididas en escenas. Y tenemos, bueno, también cada una de ellas tiene un mapa, tiene también protagonistas, tiene PNJs que vamos a encontrar, y finalmente también está el romance prohibido en Jotar, que también es una segunda aventura. Nuevamente, si es que tú vas a jugar de forma solitaria, es recomendable que empieces con un personaje de nivel 3 o 4 para poder pues afrontar las dificultades del juego. Y para terminar tenemos los anexos, tenemos las fichas de personaje. Tenemos también acá estas fichas tipo cuadrante para poder poner dónde se encuentra el sistema o el planeta en el cual nos estamos moviendo. Tenemos también, bueno, esto de acá para poder apuntarlo, un mapa de cuadros. Tenemos también nuestro mapa hexagonal para poder hacer nuestros viajes por tierra. Tenemos también nuestras fichas de vehículo porque también vamos a poder mejorarlo y van a perder también puntos de vitalidad nuestros vehículos. Y una cosa también interesante es que aquí tenemos esta parte de acá que la podemos imprimir en cartón y tenemos también a nuestros minis. Tenemos desde seres humanos hasta también alienígenas y robots de todo tipo. Aquí tenemos no solo minis de humanos, sino también tenemos minis también de algunos asteroides, de misiles, de algunos vehículos también, que me parece súper interesante, y también algunos minis que podremos hacer en cartón de algunas criaturas oriundas de los planetas. Así que esto es Más allá de la puerta de Urano, el juego de rol de ciencia ficción. Como ven, aquí tiene un montón de tablas, tiene un montón de material para tú crear aventuras en este mundo de exploración espacial. Hay facciones, hay fauna local, hay bastante para tú crear todo lo que necesitas. Así que si tú eres un fan de la ciencia ficción un poco más orientada a los viajes interestelares, este juego te va a encantar. Así que creo que esto es todo en esta oportunidad, mis amigos bárbaros espaciales. Como siempre les digo, si les gustó el video, a darle like, a compartir, comentar y todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente de nada del mundo del print and play, del mazmorreo y del rol en solitario. Así que como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, nos encontramos en un punto muy lejano de la galaxia. ¡Hasta la vista!